Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver Thor, un mundo oscuro, que a mucha gente no le gustó, pero vamos a ver la película y qué hubiera sido la primera película en los primeros guiones. Thor, un mundo oscuro. Después de los acontecimientos de los Vengadores, la película gira alrededor de Thor, Jane Foster y una antigua amenaza conocida como Malekith, líder de los elfos oscuros. La historia comienza miles de años atrás. Antes de que Asgard dominara los 9 reinos, existía una raza llamada Elfos Oscuros, liderados por Malekith. Su objetivo era devolver el universo a un estado de oscuridad utilizando una poderosa sustancia llamada Éter. Esta sustancia podía alterar la realidad y durante un fenómeno cósmico conocido como la convergencia podía utilizarse para cubrir los 9 reinos en oscuridad. El padre de Thor, Odín, explica que el elfo oscuro intentaron utilizar el Éter miles de años atrás. Sin embargo, los ejércitos de Asgard consiguieron detenerlos. Malekith fue derrotado y aparentemente murió, mientras que el Éter fue escondido para impedir que volviera a utilizarse. En el presente, Thor se encuentra intentando mantener el orden en los 9 reinos después de la batalla de Nueva York. Mientras tanto, Jane Foster continúa investigando fenómenos relacionados con anomalías gravitacionales. El universo rota, siguiendo un ciclo de 5000 años, y una vez cada ciclo, todos los mundos se alinean. Imaginen que este es nuestro mundo y... gracias. Y este es otro mundo. Normalmente están separados. Pero durante la alineación, los mundos se conectan. Los 9 mundos pasan uno a través de otro, y la gravedad, la luz y hasta la materia se traspasan de un mundo a otro. La alineación y todos los otros mundos no nos van a afectar. Es perfecto. Es simple. ¿Tienen preguntas? Sí. ¿Quieres darme mi zapato? Su investigación la lleva hasta un lugar abandonado donde encuentra una especie de portal. Jane entra en contacto con el Éter que se introduce en su cuerpo. Thor se entera de lo ocurrido y regresa a la Tierra para encontrarla. Cuando la ve, se da cuenta de que algo extraño está sucediendo con ella. Jane está siendo utilizada como recipiente del Éter, aunque ni siquiera comprende qué le está ocurriendo. Mientras tanto, Malekith despierta. Los elfos oscuros habían permanecido ocultos durante miles de años esperando el momento adecuado para regresar. Cuando Malekith descubre que el Éter ha vuelto, comienza a buscar a Jane. La situación se vuelve todavía más complicada porque Loki, que estaba prisionero en Asgard después de los acontecimientos de los Vengadores, sigue siendo considerado una amenaza. Thor necesita su ayuda debido a que conoce muy bien los métodos de los enemigos de Asgard. Malekith finalmente ataca a Asgard. El objetivo principal es encontrar a Jane y recuperar el Éter. Durante el ataque ocurre uno de los momentos más importantes de la película. Frigga, la madre de Thor, y Loki intenta proteger a Jane. Frigga se enfrenta a Malekith y se niega a revelar dónde está Jane. Sin embargo, Malekith termina asesinándola. La muerte de Frigga afecta profundamente a Thor y especialmente a Loki. Aunque Loki siempre había tenido una relación complicada con su madre, realmente la quería y su muerte cambia su actitud. Thor quiere vengarse de Malekith, pero Odín tiene otros planes. El rey de Asgard considera que lo más importante es proteger el reino y mantener a Jane bajo control. Thor, sin embargo, decide actuar por su cuenta. Para poder derrotar a Malekith, Thor necesita la ayuda de Loki. ¿Seguro que no quieres escapar a golpes de aquí? Si sigues hablando, tal vez lo piense. Bien, como desees. Imagina que no estoy aquí. Hermano, estás muy hermosa. Te dolerá igual si te asesino en esta forma. Tal vez prefieras a tus nuevos compañeros. Al parecer son muy de tu agrado. Eso está mucho mejor. El traje no me fascina. Está ajustado. Pero la confianza. Siento en mí el deseo de hacer justicia. Tú eres... Soy Loki. Tal vez... Eso fue por Nueva York. Ambos llegan a un acuerdo y escapan de Asgard juntos. Loki conoce un camino secreto que les permite llegar hasta Svartalfheim, el mundo de los elfos oscuros. Allí, Thor intenta engañar a Malekith para que extraiga el Éter de Jane. El plan funciona parcialmente. Malekith consigue recuperar el Éter, pero Thor y Loki logran enfrentarse a él.
Durante la batalla ocurren unos momentos más importantes de la película. Loki aparentemente muere mientras ayuda a Thor a derrotar a un enemigo. Thor queda devastado porque aunque Loki había cometido muchas cosas terribles, seguía siendo su hermano. Sin embargo, posteriormente se descubre que Loki había sobrevivido y había utilizado la situación para engañar a Thor. Mientras tanto, Malekith consigue llevarse el Éter y se prepara para utilizarlo durante la convergencia, un fenómeno que provoca que los diferentes mundos de los 9 reinos se alineen temporalmente. La batalla final ocurre en Greenwich, Londres, donde Thor intenta detener a Malekith antes de que pueda utilizar el Éter para asumir el universo en oscuridad. Thor lucha contra Malekith mientras las anomalías espaciales provocan que los personajes aparezcan en diferentes lugares. En medio del combate, Thor utiliza su martillo y consigue enfrentarse directamente al líder de los Elfos Oscuros. Finalmente, Thor consigue derrotar a Malekith y destruye su ejército. El Éter queda bajo control de Asgard. Después de la batalla, Thor regresa a Asgard. Odín aparentemente le da permiso para continuar su vida en la Tierra si eso es lo que desea. Pero hay un detalle importante, el Odín que aparece al final no es realmente Odín. Loki había sobrevivido y había tomado la apariencia de su padre. Esto significa que mientras Thor abandona Asgard, Loki ha conseguido tomar el trono y engañar a todos. La película termina mostrando que el conflicto entre Thor y Loki todavía está lejos de terminar. Además, en una escena post créditos, los guerreros de Asgard entregan el Éter al coleccionista, explicando que no es conveniente mantener 2 gemas del infinito en el mismo lugar. Esto conecta directamente a la película con la historia más grande del universo cinematográfico de Marvel y con las futuras películas de Thanos. Y si te dijera que Thor, Un Mundo Oscuro pudo haber sido una película completamente diferente a la que terminamos viendo en el 2013, antes de que Marvel llegara a la versión definitiva, hubo distintas historias, directores, diseños de personaje y conceptos visuales que cambiaron muchísimo durante el desarrollo. Algunos de estos diseños llegaron a convertirse en auténticas piezas de arte conceptual que nos permiten imaginar cómo pudo haber sido aquella película. Desde versiones completamente diferentes de Malekith, pasando por los Elfos Oscuros, Curse, Asgard y Svartalfheim, hasta diseños que nunca llegaron a aparecer en pantalla. Los diseños que ya se habían pensado, Malekith tenía un aspecto mucho más parecido al cómic. Uno de los conceptos más interesantes fue el primer diseño de Malekith realizado por Charlie Wynn. La intención inicial era acercarlo mucho más al aspecto exagerado que tenía en los cómics de Walter Simonson, rostro muy estilizado, elementos oscuros y una apariencia mucho más fantástica. El problema era trasladar ese diseño a acción real, sí que parecía demasiado caricaturesco. La película terminó optando por una versión mucho más humana, con maquillaje y prótesis. Los diseñadores no crearon solamente el aspecto que vemos en la pantalla de los Elfos Oscuros, se hicieron numerosas versiones de los Elfos Oscuros, experimentada con formas de las máscaras, armaduras, cascos, siluetas, armas, proporciones, texturas, diferentes grados de apariencia alienígena. La idea en general era que los Elfos Oscuros debían parecer una civilización antigua y alienígena, pero que al mismo tiempo pudieran funcionar dentro de la estética ya establecida del MCU. También se desarrollaron concept art para Svartalfheim, el mundo de los Elfos Oscuros. Aquí Marvel exploró diferentes paisajes, estructuras y ambientes. Los diseños buscaban que algún lugar se sintiera como un mundo antiguo, muerto y prácticamente abandonado, en contraste con la majestuosidad de Asgard. El arte conceptual de localizaciones es una parte importante del libro y se destaca especialmente en el trabajo realizado para Asgard y los diferentes escenarios. Aunque Asgard ya había aparecido en Thor del 2011, para la segunda película se crearon nuevos diseños y modificaciones. Se trabajó en arquitectura, interiores, palacios, calles, zonas militares, estructuras, vehículos, elementos decorativos. El objetivo era mostrar un Asgard que se sintiera más grande que en la primera película. De hecho, las imágenes conceptuales de Asgard son de las partes que más destacan del material artístico de la producción. Un detalle que suele pasar desapercibido es que también se desarrollaron diseños para los Vanir. No eran simplemente personajes secundarios sin diseño propio. Los artistas trabajaron en diferentes apariencias para representar ese grupo de guerreros. Otro elemento que tuvo que pasar por diseños conceptuales fue el Éter, que posteriormente se identifica como la gema de la realidad. Los artistas tuvieron que decidir cómo representar visualmente algo que no debía parecer simplemente una piedra o un objeto convencional.
La idea era que fuera algo más parecido a una sustancia viva, cambiante y peligrosa. Eso explica por qué en la película el Éter no se comporta como los Gemas del Infinito. La película había comenzado con Thor y Jane Foster separados. Después de los acontecimientos de Avengers, Thor estaría nuevamente en Asgard cumpliendo su responsabilidad como príncipe, mientras Jane continuaba en la Tierra intentando comprender los fenómenos relacionados con los 9 reinos. El conflicto principal había girado alrededor de Malekith y los Elfos Oscuros, pero la historia tenía un enfoque mucho más fuerte en la relación entre Thor y Jane. Malekith descubriría una manera de utilizar una poderosa energía relacionada con la convergencia. Su estrategia estaría relacionada con la Tierra y una de las ideas más importantes era que la indiferencia de Odín hacia Midgard podía ser utilizada en contra de Asgard. Jane terminaría involucrada directamente con esta amenaza. Eso provocaría que Thor tuviera que regresar a la Tierra y protegerla. La relación entre ambos habría sido mucho más importante para la trama. Thor tendría que elegir entre su responsabilidad como heredero de Asgard y su deseo de estar con Jane. Malekith habría sido un antagonista mucho más importante dentro del conflicto. La intención era que los Elfos Oscuros fueran una civilización antigua y peligrosa, con una estética mucho más fantástica. La historia habría mostrado con mayor profundidad por qué Malekith quería destruir o transformar los 9 reinos y cómo la convergencia era fundamental para conseguirlo. Otro elemento importante era el conflicto entre Thor y Odín. Thor no estaría dispuesto a simplemente aceptar las decisiones que su padre, especialmente cuando Jane y la Tierra estuvieran en peligro. Esto habría reforzado uno de los temas centrales de la historia, Thor dejando de ser simplemente el hijo de Odín para comenzar a tomar sus propias decisiones como futuro rey. Loki continuaba formando parte de la historia aunque su papel fue cambiado durante el desarrollo. La película que conocemos terminó convirtiéndolo en una pieza fundamental del segundo acto. Thor necesita su ayuda para escapar de Asgard y enfrentarse a Malekith. Jane tendría mucho más peso. Esta es probablemente una de las diferencias más importantes. Jane era la propuesta inicial, habría estado mucho más integrada en el conflicto principal. No sería simplemente la científica que descubre el Éter y posteriormente quedaba vinculada a él. Su relación con Thor sería uno de los momentos emocionales de la película. La historia buscaba que el romance tuviera un tono más dramático, llegando incluso a compararse en el enfoque de Jenkins con una especie de Romeo y Julieta ambientado entre los 9 reinos. El gran problema, el guión cambió. Durante el desarrollo hubo ideas iniciales de Marvel, versiones de guión, cambios realizados durante el desarrollo, la propuesta de Patty Jenkins, cambios posteriores a su salida, versiones de Christopher George y otros guionistas, modificaciones durante el rodaje, reshorts, escenas eliminadas. Por eso, cuando encontramos información sobre el guión original, muchas veces estamos hablando de una determinada versión o propuesta, no de una película completa y ya terminada. Y después de conocer todos estos diseños, conceptos y versiones destacadas, queda claro que Thor, Un Mundo Oscuro, fue una película que cambió muchísimo durante su desarrollo. Algunos de estos conceptos terminaron transformándose en lo que vimos en pantalla, mientras que otros quedaron solamente como una mirada a lo que pudo haber sido. Y quizás eso es lo más interesante del arte conceptual. Representa una posibilidad, una película diferente que pudo existir, pero que finalmente tomó otro camino. Tal vez nunca sabremos exactamente cómo habría sido aquella primera versión de Thor, Un Mundo Oscuro, pero gracias a todo este material podemos acercarnos un poco a ella e imaginar ese universo que Marvel decidió dejar atrás. Y quién sabe, quizás alguno de esos conceptos algún día vuelvan a inspirar una nueva historia del Dios del Trueno. Y hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Si denle like, compartan con sus amigos, suscríbete para más y hasta la siguiente, chicos y chicas, bye bye.